Tras los grandes cambios que trajo la pandemia de COVID-19, uno de ellos focalizado en Europa es la semana laboral de 4 días. Lo analizamos esta noche y nos conectamos con Ignacio Sánchez. Él es economista y magíster en finanzas. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido ampliamente. Natalia, ¿cómo estás? Es un gusto estar en tu programa y bueno, un saludo a todo el equipo de Globovisión. Gracias por acompañarnos. Comenzaba este segmento hablando de que tras la pandemia surgieron grandes cambios en el mundo y se comenzó a hablar de esta semana laboral de 4 días. En este sentido, realmente, ¿qué fue lo que motivó a que muchos países europeos incursionaran en estas pruebas pilotos para reducir las jornadas laborales semanales? Sí, el gran impacto fue la pandemia, Natalia. Recordemos que cuando vino la pandemia, hace ya 3 años, vamos de 3 años para 4 años, cuando la humanidad cambió radicalmente y nos dimos cuenta de que en los últimos 100 años no habíamos experimentado un encierro tan fuerte que hizo que las empresas mermaran en su producción y en su venta, porque claro, estábamos todos encerrados. Muchas empresas se dieron cuenta que el teletrabajo era posible. Sí, yo creo. El, el teletrabajo, ¿me Déjame. escucha, Natasha? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale. Entonces el teletrabajo era posible en el sentido de que cualquier persona con conexión a Internet y teniendo acceso a plataformas como Zoom podían trabajar desde sus hogares. Pero fue el gran hito que planteó el hecho del teletrabajo o que hizo una expansión, una ponderación mayor del teletrabajo como una realidad y como algo posible fue la pandemia. Ahora bien, en este punto, Ignacio, ¿qué impacto puede tener esto principalmente en las pequeñas y medianas empresas y en las economías de los países que tras la pandemia de COVID-19 han intentado recuperar su flujo financiero tras la pandemia? Bueno, son muchos factores, Natasha, y el primero es el rubro al cual se dedica la empresa. Si la empresa ofrece servicios digitales o si la empresa ofrece algún producto que pueda ser digitalizado como la venta, la asesoría, la consultoría, el marketing, todo eso tiene un espacio dentro del teletrabajo. Ahora, hay empresas y hay distintos tipos de sectores y rubros comerciales en donde el teletrabajo prácticamente no sirve para nada. Por ejemplo, la construcción, servicios médicos, operar una persona, por ejemplo, arquitectura. Hay trabajos que implica que la persona siga llevando a cabo un proceso físico y que el trabajador vaya a la sede, vaya hacia el centro de trabajo para cumplir dicha labor. Ahora, todo aquello que pueda ser servicio no ejecutable de manera física sí tiene un espacio dentro del teletrabajo y esto abre el abanico a eso que tú propones en tu programa en el día de hoy. Es posible reducir la jornada de trabajo. Muchos países han planteado reducirla a 4 días y no es algo nuevo, Natasha. Muchos países del primer mundo, como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, hay ofertas de trabajo donde la puedes hacer 4 días a la semana. Una de las razones, Ignacio, que más ha ganado mayor peso para precisamente implementar esta nueva jornada laboral tiene que ver con conciliar el tiempo del trabajador, el tiempo laboral con el tiempo personal y con otras actividades que pueda hacer fuera del ambiente laboral. ¿Hasta qué punto esto pueden sustentarlo las empresas, ya que muchos de estos países han implementado esta prueba piloto, pero los empleados, a pesar de que trabajarán un día menos, seguirán cobrando el mismo salario? Es una disyuntiva bastante compleja, Natasha, porque en los países del primer mundo muchas personas ganan por hora, ganan tantos dólares por hora, $16, $25, $30, y hay personas que están contratadas dentro de la empresa. Esas personas que están contratadas tienen que cumplir, disculpa Natasha, un mínimo de 40 horas semanales para tú poder cumplir con la métrica de trabajo. Esa es la persona que está contratada en los Estados Unidos o en Europa. Qué difícil es para las empresas poder calcular si la persona está trabajándolas y en caso de que la persona esté en su casa encerrada, trabajando, haciendo teletrabajo, qué difícil es poder constatar o poder separar el trabajo de tu vida personal. Y el gran problema
es que muchísimas personas que trabajan desde su casa no saben cómo administrar efectivamente el tiempo de trabajo. Y eso si bien incluso hubo otros tipos de problemas como por ejemplo un abuso de trabajo, los jefes llamando a las 11 de la noche, el supervisor llamando un sábado y un domingo. O sea, no es sencillo llevar un control del teletrabajo, aun cuando yo soy una persona que está a favor del teletrabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos de una u otra manera podemos ser efectivos sin trasladarnos. Imagínate en Venezuela, el costo, ir a la oficina, lo complicado que es el tiempo que se pierde yendo a la oficina y regresando. Quizás desde tu casa puedes administrar un poco más efectivamente tu tiempo, pero desde el punto de vista de la empresa es complejo saber cuándo comienza tu teletrabajo y cuándo ponerle un coto a la supervisión. Son cosas muy nuevas, ¿no? Ahora, que esto pueda redundar económicamente en las empresas, sí y no. Sí, desde el punto de vista del liderazgo y de la gerencia del equipo y del tipo de trabajador, porque también hay personas que abusan de esta condición, Natasha, y no trabajan, ¿no? O sea, es algo muy nuevo, algo a lo que hay que darle forma y que también depende de muchísimos otros factores externos independientemente del trabajador, ¿no? Y que sin duda, Ignacio, es una conversación, es un análisis, una discusión con muchas aristas. Me corresponde hacer una pausa en este análisis, pero al regreso te pido que me sigas acompañando para seguir analizando este tema. Estamos conversando, amigos, sobre la semana laboral de 4 días implementada o que se ha comenzado a implementar en Europa tras la pandemia de COVID-19. Hacemos una pausa y ya regresamos.